hacemos para tener Medicare si nunca tuvimos la tesera sanitaria? Buenas y bienvenidos a otro nuevo video de Mundo por Dentro. Y esta vez, ¿de qué vamos a hablar un poquito? Las preguntas de ustedes son sobre Medicare, justamente. La gente que no sabe, Medicare es el sistema público de salud de Australia. Hoy estábamos diciendo qué hacer. Podíamos hacer este video, podíamos hacer cosas que no nos gustan de Perth. Que si les gustaría ese video, nos dejan ahí en los comentarios. Che, a mí ese video me gustaría porque estoy a punto de ir y quiero saber qué no les gusta a ustedes. Que no significa que sean las mismas que no les gusten a ustedes. Pero exactamente. Bueno. Pero bueno, nos decidimos hacer el sistema público de Australia. ¿Por qué vamos a hacer un video del sistema público de Australia de Medicare? Porque Medicare es gratuito para los italianos los primeros 6 meses. Los argentinos y sudamericanos en general, sí, mucho más argentinos, tenemos pasaporte italiano, así que somos italianos. Así que tenemos el beneficio del sistema público de Australia gratuito los primeros 6 meses de que llegamos. Claro, y hay muchas dudas respecto de este tema. Perdón que interrumpa, van a escuchar perro que toma agua, perro que ronca, perro, tenemos 3. Así que nada, los ruidos de fondo son nuestros perros. Hay muchas dudas sobre si podés renovar, qué pasa, cómo hago para renovarlo, desde cuándo puedo aplicar, cómo hago para aplicar, porque, bueno, Gas lo dejó en la pestaña comunidad, pero yo soy del team de que no entiendo nada. Entonces a mí me gusta que me expliquen detalladamente y como yo hay mucha gente. Entonces decidimos hacer este video por eso y porque después de eso empezaron a llegar miles de preguntas y respondemos no sé cuántas por día. Entonces nos es más fácil poner todo en un video y mandarles este video y que se saquen todas las. Y vamos a hacer el paso a paso, vamos a grabar, tenemos la compu acá, que ustedes no la ven, pero tenemos la compu acá, vamos a grabar el paso a paso de cómo aplicar, de dónde bajarse los formularios, qué formularios. Dicho sea de paso, el mate del Mundo por Dentro que hizo la Barbie. Muy lindo. Pero vamos a hacer el paso a paso, lo vamos a hacer con ustedes, se lo voy a mostrar acá en la compu, nos grabamos la pantalla y así sacan dudas. Sí, y ahí después, bueno, yo voy a ir acotando respecto de lo que me han preguntado estos días, porque yo soy la que responde mayor cantidad de mensajes, entonces, ¿puedo aplicar desde afuera? Entonces, cuando llego, ¿ya tengo Medicare? No. ¿Por qué? En nuestro canal de YouTube muchas veces no se puede desde el celular, no sé por qué, sino desde computadora o desde página online, no de la aplicación de YouTube. No sé por qué muchas veces no se puede, o cuando dejamos el link de nuestro canal no aparece la pestaña comunidad. La pestaña comunidad es esta, acá está la pestaña videos. En uno de los posts, hace 3 meses exactamente, dejé el paso a paso. Que si se aprieta en esta pestaña, nos va a llevar a esta página que dice Visiting from Italy. Visiting from Italy significa que los italianos están visitando Australia. Y acá te explica absolutamente todo. Para los vagos que no quieren leer, porque te explica, o el inglés se le complica. Por acá te dice quién lo puede obtener. Si sos ciudadano italiano, si sos elegible, los estudiantes. Te dice cómo suscribirte, si sos diplomático. Acá te dice quién es elegible. Acá te dice qué te cubre. Acá te dice cómo inscribirte. Pero bueno, para simplificar todo eso, después le voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción el enlace a esa página para que se quiera sacar un poquito más de dudas. Igualmente, si no saben inglés, la pueden traducir. Sabían que pueden traducir la página de Google, ¿no? Y si no, la página pueden traducir y lo pueden hacer. Pero ¿cuál es el tema? Porque cuando a vos te dice que vos tenés acceso a Medicare, supuestamente es para las personas que tienen la tesera sanitaria. El porcentaje de personas con pasaporte italiano que tienen la tesera sanitaria es bajísimo, porque un montón de nosotros tenemos el pasaporte italiano, pero nunca hemos hecho la residencia en Italia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso te impide tener Medicare? No. Va a la segunda, no. Entonces, ¿cómo hacemos para tener Medicare si nunca tuvimos la tesera sanitaria? Bueno, ahora cuando le muestre el paso a paso y le muestre el formulario, el MS004, también se lo dice ahí. Pero bueno, muchos no saben dónde está o no lo leen. Pero en la página que les mostré anteriormente, acá, dice documentos que necesito mostrar. Y te dice la carta, como dice ahí, la carta de la tesera sanitaria. O si no, te dice la Statutory Declaration. Que muchos me dicen, che, ¿de dónde la saco? ¿De dónde la saco? Miren esto, porque pues, es magia. Google es magia. Vos en Google, acá, pones Statutory Declaration Perth. O casualidad que te muestra. ¿Cómo Perth? Puede ser cualquier. Nosotros estamos en Perth. Tiene que ser, depende del estado. Depende del estado, son distintas. Chicos, fíjense que no hago un pedo de papeles. Nosotros que estamos acá en hace Perth. todo mi marido. Como. Pones Statutory Declaration Perth. Y mágicamente te aparece un link
que si vos lo apretás, el segundo link que ya está apretado por mí, miren qué loco, le aparece la Statute de Declaration. Qué loco, ¿no? Son vagos igual. Bueno. Miren que yo soy 0 para la izquierda, pero son vagos. Yo ya la tengo bajado, tengo una carpeta acá que les voy a mostrar. Esta, miren, se llama Medicare. Medicare. Si ya leyeron esa página o siguen viendo este video, no se vayan todavía. La pueden ir a ver al final del video, no sean vagos. No, pero aparte la cantidad de cosas que tenemos para decirles. No sean vagos. Esperen sentados. Si se quieren ir, se pueden ir a la nueva lista de Indonesia que estamos armando, que se viene con todo. Pero que no se vayan, Todavía que después me las preguntan a las Todavía dudas. no. Yo le voy a decir lo lamento porque no vieron el video. Todavía no. Miren, ese documento que acabamos de bajar, se los abro. Acá está el documento. Vamos a agrandarlo un poco. Lo agrandamos. Acá está el Medicare Enrollment 4. MSOO4. Uy, ¿cómo estamos con eso en inglés, chicos? Bueno, te da un poco de instrucciones acá. Lo voy a achicar un poquito porque si no, no se puede. Me pasa directamente a las páginas. Acá te dice que lo completes. Acá abajo dice en block letters. Block letters es mayúscula. Y te va diciendo el paso a paso de cómo hacerlo. Acá te dice go to 1. O sea, tenés que ir a la 1. Te pregunta, ¿para qué querés? ¿Cómo te querés enrolar? ¿Qué tipo de inscripción querés? Sí. Y acá vas poniendo. Si te haces por la primera vez, si es re-enrollment, o sea, la reinscripción, varias cosas. Si tenés un newborn child, un hijo recién nacido, tenés que poner, me voy a inscribir por primera vez. O casualidad. Bien, todos lo sabemos. Y te va guiando. Te vas a la pregunta 2. Obviamente no voy a... ¿Qué hace, chicos? Ay, chicos, qué susto que me pegué. No. Dejalo tranquilo. No, lo van a ver los chicos de atrás. Te va guiando, te va guiando. No lo vamos a pasar todo porque sería un lío, vos te vas a dar cuenta. Si no, cualquier cosa, en los comentarios dejan y la gente que va completándolo se va poniendo su duda en los comentarios. Che, yo hice así, yo hice así, yo hice así. Pum, pum. Sí, yo tengo un par de dudas. Quiero mostrarle una cosita antes que sigamos, solamente de este formulario. Que es por ahí la parte más importante o la que te va a sacar muchas dudas. Te dice que vayas a la pregunta 2. Yo mientras voy comiendo. Hola, bebé. Que vayas a la pregunta 2. En la pregunta 2 te dice qué necesitas. Miren, acá abajo no, en el nuevo hijo no. Acá, en esta te dice visitor from country that has a reciprocal health care agreement with Australia. O sea, un país que tiene un coso recíproco de salud con Australia. Que ese es Italia. Vos tiqueás ahí y acá te dice lo que necesitas. Miren, un pasaporte, el tuyo, el italiano, la visa, que es la visa que tenés, la evidencia de cuándo entraste a Australia, porque va a empezar a contar de ahí, te lo dice acá, clarito, te dice prueba de salud de overseas que es fuera de Australia, eso es la tesis sanitaria. Como no lo tenés, podés presentar la Statutory Declaration. No lo tenés si no lo tenés, muchos lo tienen. No, hay muchos que lo tienen. Muchos lo tienen. Podés presentar la Statutory Declaration en vez de eso. Que la Statutory Declaration después les muestro cómo la tenemos completa nosotros. Pero básicamente dice que vos sos ciudadano italiano y gozás de los mismos derechos a la salud que los ciudadanos italianos. Bueno, yo tengo bastantes dudas. Dale. Primero, algo que nos han preguntado. Si yo soy de Alemania, de Noruega, no sé, tengo pasaporte de otro lugar que no sea de Italia, ¿puedo acceder a Medicare? Busquen en la página del gobierno, que ahí les va a decir cuáles son los países que tienen convenio con Australia, porque nosotros somos italianos y no averiguamos otra cosa de otros países. Tómense el laburo, yo tengo croata, tengo sueco, tengo de Polonia, no sé, del país que se le ocurra, y fíjense, si Australia tiene convenio de salud recíproco con su país. Lo estuve viendo recién, no me acuerdo, pero en el link que le acabo de mostrar en la pestaña comunidad, que también lo voy a dejar acá abajo, cuando entras, te dice who can get it, quién la puede obtener. Y por ahí está, no me acuerdo, ahora si lo encuentro se lo voy a mostrar, dice, es una lista de países así, que está Reino Unido, está Irlanda, creo que está Suecia. Eso es una de las preguntas que nos han hecho. Segunda pregunta que tengo yo, vos me interrumpís si querés seguir en orden, porque yo son cosas que me voy acordando, porque nosotros a este proceso lo hicimos unas 48 veces y todas diferentes, en todos estados diferentes, online, no online, millones de cosas. ¿Cómo es ahora? ¿Es online o tenemos que ir? Porque vos te acordás que la primera vez que nosotros lo hicimos era presencial. La segunda vez fue presencial y así sucesivamente ha ido cambiando. Así que esa es otra pregunta que tengo. Ahora te respondo esa pregunta. Vuelvo al link anterior
y cuando vos pones quién lo puede obtener, acá te dice, miren, de Australia, obviamente, de Bélgica, Finlandia, los italianos, de Malta, de Holanda, de Nueva Zelanda, de Noruega y de Irlanda. Perdón, sigue. De Eslovenia, de Suecia y de United Kingdom, que es Inglaterra, Gales, Irlanda, Gales, Escocia, bueno, todo Irlanda del Norte, creo. Una cosa así. Así que todos esos es lo mismo que con el italiano. Alemania no. Como nadie nos va a estar viendo de esos países, vamos a hablar de los argentinos, básicamente. No, pero pueden tener pasaporte. Pueden tener pasaporte, ¿verdad? Pero bueno, ¿Qué dice, muy chico? difícil que tenga de Finlandia. Bueno, Bélgica pueden tener. Puede Puede pasar. pasar de Malta, Puede puede pasar. holandés, puede haber alguno. Pero bueno, de todos esos países es igual que con el italiano. Volviendo a la pregunta que me dice la Bar, si vuelven otra vez, ya se los voy a mostrar. No. Si, Primero, la primera vez. si vuelven de nuevo al el MS004, acá está, y se van abajo de todo, completaron todo el formulario que le pide su nombre, cuándo llegaron, si alguna vez tuvieron Medicare, si tenés hijos, si tenés, bueno, todo lo básico que lo van a ir leyendo y lo van a ir completando. Abajo de todo, cuando llegan abajo de todo, acá, abajo, acá, miren. Cuando llegan acá, que completan todo, dice ¿a dónde enviar este formulario y todas las evidencias que hablamos anteriormente? Está arriba, la fotocopia del pasaporte, la fotocopia, el escaneado, que si no lo saben, le tiene un tip, se escanea con una aplicación en el celular que se llama Adobe Scan, es una pavada y queda espectacular. Acá le dicen, Levanta la mano la alumna. Se completa con virome. No se puede completar en internet. La Barbie no sabe nada, chicos. Esto, No. esto se va completando acá, ¿no ves? Mirá, vos pones la fecha Pero y... escucha, te estoy preguntando porque la primera vez y la segunda no lo hicimos así, mi vida. Fuimos a la oficina y lo hicimos a mano. Por eso te estoy preguntando. La Barbie no tiene idea, pero chicos, vamos todavía. Esto se Es puede, completar, simple. se puede completar acá. Si no les sale de esta forma o quieren ir a una oficina, se van a una oficina de... ¿Cómo se llama? Centerlink. Centerlink. Y ahí le preguntan. Muchas veces te dan este mismo formulario que lo completes a mano. Vas a tener que llevar todas las pruebas que te dije antes y lo vas a presentar ahí. Pero muchas veces dicen, no, se hace solamente online. Están las dos formas. Yo la primera vez lo hice La presencial. primera vez hicimos presencial, es lo mismo, solamente que en vez de mandar el mail con todos los comprobantes que le voy a decir ahora, que vimos antes, a esta dirección de mail que está acá, que es mes@serviceaustralia.gov.au, en vez de enviarlo ahí, lo hacen ahí presencial. Les conviene hacerlo acá directamente. O ir, como si tienen uno al lado, y si no, viste, a lo mejor tienen una media hora, te conviene hacerlo acá. No, es que me parece que cuando nosotros lo hicimos la primera vez, cuando después lo renovamos en Darwin, todas esas veces me parece que no existía esta opción. Esta opción la deben haber puesto ahora. Estoy casi segura que no se podía hacer online y se hacía presencial y lo han cambiado. No era así, era que no había gente como nosotros haciendo videos que te iban a explicar el paso a paso. Perfecto, Mentira. Entonces no sabíamos cómo era, sí, y fuimos a Nos preguntar. contrató el gobierno. No. Era el mismo formulario, fuimos a preguntar porque no sabíamos cómo era. Entonces te daban este formulario. Pero no se vos lo podía hacer completabas. online, lo entregabas ahí. No es que no se podía, no sabíamos. Entonces vos ibas y preguntabas y te daban el formulario. Ah, sí. Después con el COVID ya no se podía hacer presencial, era solo online. Ahora No, creo que se puede hacer. pero igual con el COVID, ¿te acordás que nos lo mandaba? Nosotros tuvimos Medicare Sí, durante sí. 200 meses porque nos lo mandaban automáticamente, como Claro. que estábamos dentro del país, no podíamos salir, estábamos acá residiendo, entonces nos lo mandaban directamente a casa y lo tuvimos así hasta que abrieron la frontera Claro. y se terminó todo. ¿Por qué? Te dice claramente que es desde el día 1 que llegas hasta 6 meses. Y a ver, porque también en el link de la página que les voy a dejar, dice también qué te cubre. Y si no tenés la tarjeta, que podés ir con el pasaporte italiano directamente al hospital y qué te cubre. Sí. Es más, te cubre hasta emergencias odontológicas, ¿sabías vos? Ah, no. emergencias, no sé qué le llamarán emergencias. Y ya es que un te tema. una infección de Se la te madre. que te está quedando sin diente, que se te Sí, cayó a un lo diente, mejor qué sé se yo. te dice No una sé. trompada contra el suelo. lo que quieras. Claro. Pero te cubre muchas cosas y te lo dice ahí. Sí, yo lo que quiero decir es, volvemos a lo de antes entonces. No sirve de nada que lo hagas desde afuera porque te empieza a contar desde día la que llegas. fecha que llegás. Pero, por ejemplo, si yo estoy en Argentina y lo hago y presento todos los papeles un mes antes, ¿se puede avanzar o no lo van a tocar hasta que vos entres acá? Eso es lo que yo me pongo a pensar. No porque te piden muchas veces te lo piden, muchas veces no. Te piden que cuando completás el formulario pones el día que llegaste a Australia, vos tenés que poner, y muchas veces te piden el comprobante del ticket aéreo.
A ver, le voy a contar una cosita que nos enteramos los que estamos acá. O algunos. El mail generalmente lo ven recién al mes. O sea, vos presentás Claro, todo eso es lo que te y recién al mes pregunto. ven los papeles. Entonces, si querés probar de mandar Un mes antes. 15 días antes para ver qué pasa y poner la fecha que vas a llegar como si estarías acá ya, pero bueno, vos vas a mandarlo, suponete el 15 de octubre desde Argentina y vas a llegar el 30. Mandalo con fecha de 30. Capaz que tenés suerte y a los 15 días que está acá ya lo vieron, o mandalo un mes antes y a lo mejor lo ven apenas llegás vos acá. Y te piden, che, mándame el coso aéreo. Entonces vos le mandás, pum, llegué el 30. Claro, Le va a porque- sonar raro a ellos que se la mandaste antes, pero no importa, porque vos no estás poniendo que llegas antes, sino la fecha exacta que llegas. Claro, yo lo que estoy diciendo es para que se ahorren el tiempo, porque lo que está pasando últimamente con Medicare es que está tardando una banda. No nos pasó así las primeras veces No. que lo hemos hecho Medicare, era muy rápido, creo que al mes ya nos mandaban todo. Bueno, esta última vez nos tardó 3 meses, chicos, nosotros, que Sí, es un una montón. locura de tiempo, nunca ha pasado. ¿Y qué nos pasó también? Comparada con las otras veces que hemos hecho Medicare, nos ha pasado que cuando no nos mandaban la tarjeta, nosotros llamábamos por teléfono a un número que pueden buscar en internet, que es 1-300-937, poner una cosa así, o sea, son re pocos números. Son 6 números, si no me acuerdo bien. Si pero vos son llamás 6 por números. teléfono y le decís, mira, estoy esperando mi tarjeta de Medicare, y ellos te dicen, bueno, ya te va a llegar, pero en el mientras tanto tenés este número. Y te dan el número Claro. de Medicare para que vos lo uses. Lo hemos hecho un montón de veces, que íbamos con el número y ya está, no hacía falta que te manden la tarjeta física. Esta última vez no lo pudimos hacer, no nos dieron ningún número ni nada, tuvimos que esperar Sí. que nos llegue la tarjeta física. Lo único número que nos pasaron fue el número de que habían recibido nuestros papeles, pero no nos dieron ningún número para poder usarlo. Pero bueno, en el caso de que no les esté llegando la tarjeta física y ya pasaron 3 meses, llamen por teléfono y díganle, che, yo mandé los papeles hace 200 años, Lo dame un hicimos. número, claro, que pueda usar para hacer Medicare. Eso. Lo hicimos, tengan en cuenta que es como Argentina acá. Esto sí es como Argentina. En el teléfono van a estar 45 minutos Sí, esperando. literal, y una música que es Es- horrible encima. No sé qué, creo que hay pocos trabajadores. No es lo mismo que en Argentina. En Argentina hay por demás y no se están tomando capaz que el café de la media mañana. Acá hay pocos. No tienen tanto, se ve. Entonces están muy del palo. Y pasa eso. Se comen 45 minutos. Yo cuando llamo lo dejo ahí andando y me pongo a hacer otra cosa hasta que me atienden. Y a lo mejor te dicen, che, bueno, sí, esto. Y si no te dicen, como me dijeron la primera vez, no lo vimos, van a tener que esperar. Sí. Pero bueno, si no, la otra, como decía la Vale, si llegan a un Central Link a preguntar. Muchas veces te dan alguna solución, muchas veces te dicen lo mismo. La verdad que sí, vimos que ya lo mandaste, pero no podemos hacer nada. Bueno, ¿qué tiene de ventaja tener Medicare? Es tener el acceso a la salud como si vos fueses un australiano. Entonces, ante cualquier cosa, siempre contamos el caso de este chico que conocimos en su momento Sí. en Sydney, que al día siguiente que llega a Sydney lo tienen que operar del corazón. Y el chico, en su momento, obviamente no había hecho Medicare, presentó su pasaporte italiano y por esta reciprocidad que tienen con Italia, lo atendieron y no tuvo que poner un mango. Yo, en mi caso, vayan al video de cuando cuento los sistemas de salud, a mí me vino a buscar la ambulancia, me hicieron 200 millones de análisis médicos, Sí. controles ginecológicos, electrocardiograma, todo, y nunca pagué un peso. Entonces, para nosotros, que venir acá es carísimo, que tenemos que Exactamente. contar con un montón de guita, tener Medicare te salva las papas. Y hoy una chica me preguntó qué pasaba en el caso de embarazo. Me dijo que estaba embarazada, que qué pasaba en el caso de embarazo. Y yo le dije que no desconozco totalmente como Creo que el no te tema. cubre. Sí, a mí me parece que sí. Te cubre un hospital público. Yo le dije, seguramente te cubre un hospital público, no un hospital privado. O sea, te va a cubrir algunas cosas, ¿entendés? Te va a cubrir a lo mejor un obstetra en un hospital público. Ahora, si vos querés uno privado, lo vas a tener que pagar. Te va a cubrir a lo mejor 3 ecografías durante el embarazo. Ahora, si vos querés 12, las vas a tener que pagar. Pero yo creo, por lo que No hablé con estamos mis seguros, amigas claro. que están embarazadas, que una parte sí te la va a cubrir. Entonces, está bueno tratar de tenerlo. A ver, Por las dudas. para muchas cosas el sistema de salud está bueno de acá, pero para uno, seguramente nos va a comentar alguno que vive, viste, salen eso de yo vivo hace 40 años en Australia, el sistema es malísimo. Bueno, para algunas cosas es bueno, para otras cosas No. es malo. No se esperen que sea como el de Argentina, porque el de Argentina es muy bueno. Acá a lo mejor vos
tenemos un caso de amigo que se ha quebrado el dedo, va al hospital público con Medicare y te dicen, no, bueno, tenés que volver en 2 días con el dedo quebrado, así. Entonces, lo que pasa acá es que muchos no quieren atender por el sistema público o no tienen suficientes médicos para atender por el sistema público. Entonces pasa eso, tenés espera larguísima. Cuando fuimos con vos al hospital tuvimos como 5 horas esperando. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A ver, yo también, análisis de sangre, me fui a hacer todo con Medicare y todo perfecto, nunca puse un sope tampoco. Pero cada vez hay menos médicos que atienden por el sistema público. ¿Cómo es lo de buscar un médico que atiende por el sistema público? Tienen que poner bulk billing, que significa que atienden por el sistema público. Entonces ponen en internet, no sé, quiero ir a un GP bulk billing y les va a aparecer uno que viva cerca. Como decía Gas, cada vez hay menos. De hecho, a nosotros nos ha pasado que el médico que íbamos cuando llegábamos acá, al año nos avisaron que ya no atendían más por bulk billing. Sí. Lastimosamente el sistema de salud se está cagando. O sea, yo siempre le digo acá, esto para mí va a terminar siendo un sistema de salud recontra privado porque... La mayoría tiene público y privado acá. Las dos cosas. La mayoría tiene público y privado, pero bueno... ¿Cómo en Argentina? En Argentina nosotros también teníamos público y privado. Sí, está perdiendo... Bueno, pero el sistema de salud público acá, o sea, las instalaciones son increíbles. Son increíbles. Chicos, sí, o sea, no sé... Los que han ido seguramente lo van a decir. Yo lo probé, comí, me interné. Comí. O sea, todo. Yo comí. Viví todo, ¿entienden? O sea, quiero hacer les puedo decir. una aclaración también. Mucha gente nos pregunta, che, y si tengo eso por 6 meses, ¿no hace falta que saque seguro de salud para la Working Holiday con el italiano? La verdad que no lo sé. Fíjense los requisitos de la Working Holiday con pasaporte italiano. No me acuerdo si te pedí o no. Para la visa de estudiante necesitas sí o sí. Para la visa de estudiante necesitas sí o sí, pero para la Working Holiday estoy hablando. No me acuerdo si era un requisito para el italiano o no. La verdad que no me acuerdo. Fíjense los requisitos. Te dice, cuando sacas los requisitos, la Working Holiday con el italiano te dice. Así que fíjense. Mucha gente, por más de que tiene Medicare a largo plazo, por ejemplo, si vos sos residente, mucha gente, como dice Gas, tiene también un sistema de salud privado. Sí. No porque sea malo el sistema de salud público, sino por una cuestión de emergencia, ¿entienden? Me rompí el dedo, tengo que esperar 2 días en el público y no, agarro y me voy a un sanatorio y ya está. Una chica que trabajaba conmigo se rompió los meniscos y no había cirujano para operarla, claro. Tuvo que esperar meses. Por eso la gente tiene... Literal. Sí o sí. Otra pregunta que no hace mucho. Después de los 6 meses, ¿puedo renovarlo? Pregunta crucial. Tenés que salir del país y cuando volvés a entrar presentás lo mismo, solamente que la entrada al país del día que volviste. Sí, se pegan un viajecito al sudeste. Muchos, nuestros amigos hicieron eso, porque si no tienes que sacar un seguro de salud por 6 meses, te termina saliendo, no sé, $200, no sé cuánto vale. Por ahí se van al sudeste que conseguís un vuelo $200, $300, de paso conocés y cuando volvés aplicás otra vez. Mucho tiempo. Sí. Si les queda alguna duda, nos dejan en los comentarios, se van ayudando entre ustedes también en los comentarios. Muchas gracias a la gente que es miembro del canal. Es miembro del canal. Nos ayuda también muchísimo. Lastimosamente, como está en otro país de Argentina, nosotros son centavos, pero no importa, nos demuestran apoyo más que otra cosa. Sí. Entonces, gracias. Siempre los pongo al principio del video. Y nada, los dejamos y será hasta el próximo video de Australia. Sí, cualquier cosa que necesitan, nos preguntan. Adiós.